Buenas muchachos, ¿por qué es tan importante estudiar normas equivalentes? Bueno, eso fue lo último que vimos. Entonces, lo que sigue en este vídeo es exactamente responder a esa pregunta que les acabo de hacer. ¿Por qué es importante esto de normas equivalentes? Yo les recuerdo que en el trabajo en clase para la semana esta y clase correspondiente al 13 de julio, yo les dije en el vídeo anterior que usted debería de revisar ese trabajo en clase y familiarizarse con lo que es el concepto de normas equivalentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante las normas equivalentes? Lo podemos hacer como un ejercicio, aunque lo podríamos tomar como un teorema. Si usted tiene dos normas, digamos, norma 1 y norma 2, si usted tiene esas dos normas equivalentes en X, acuérdese que estamos pidiendo que X sea un espacio vectorial, entonces las sucesiones de Cauchy o sea, vos podés considerar X espacio normado con la norma 1 y puedes considerar a X también como espacio normado con la norma 2. Entonces, ser de Cauchy con una norma, usted ya sabe lo que significa. Ser de Cauchy con la otra norma, usted ya sabe lo que significa. Entonces, este resultado dice que cuando las normas son equivalentes, las sucesiones de Cauchy son las mismas. ¿Qué significa que son las mismas? Que si una sucesión es Cauchy con X1, con la norma 1, perdón, es Cauchy con la norma 2. Eso es lo que significa esto. Bueno, si quieren, probemos eso. Nos damos una sucesión n en n aquí, ¿verdad? Es Cauchy. Suponete que tenés una sucesión Cauchy con la norma 1. Entonces, también será Cauchy con la norma 2. Ojo, usted lo único que tiene que recordar es el concepto de normas, ¿cómo se llama? Equivalentes. Les voy a decir que dos normas, en este caso, que la norma 2 sea equivalente con la norma 1, significa que usted puede poner la norma 2 de primero y que hay una constante, tal que pasa eso para todo x en x. ¿De acuerdo? Eso es una parte de la definición de normas equivalentes. Entonces, ¿cómo pruebo yo que si xn es sucesión de Cauchy con la norma x1, también es Cauchy con la norma 2? Bueno, esto ya lo hemos visto en resultados previos. Dado epsilon mayor que 0, existe un n que pertenece a n, tal que estoy viendo que xn es Cauchy con la norma 1. Entonces, esta cosa, xn menos xm, con la norma 1, es más chiquito que epsilon, por decir algo, entre cualquier cosa, entre 1 más c1. Acuérdense que en la definición, este es un ¿qué? Un C2, entonces pongámosle aquí un C2. Para todo nm mayores o iguales que n. Esa es la definición de que la sucesión x1, perdón, la sucesión xn es de Cauchy con la norma 1. Ahora, si utilizamos que las normas son equivalentes, entonces xn menos xm con norma 2 es menor que c1 por la norma xn menos xm
pero 1, ¿están de acuerdo? Y entonces, aquí hay un pequeño problema de índices. Aquí arriba le puse 2 y aquí le estoy poniendo un 1. Pongámosle un 2 para que nadie proteste. Y entonces, esta cosa que está acá, la uso acá. Y aquí está. Eso lo puede ver usted que eso es para todo nm mayores o iguales que un n. Entonces, ¿qué estoy demostrando? Estoy demostrando que la distancia o la diferencia de esos dos términos de la sucesión es menor que epsilon a partir de un cierto índice. Entonces, lo que usted demuestra es que xn es de Cauchy, pero en x como espacio normado con la norma 2. Vean lo poderoso. Nosotros cuando empezamos con el concepto de sucesiones en espacios métricos, puede revisarlo usted. Yo les di un ejemplo de una sucesión de funciones que converge con una norma y que no converge con la otra norma, a 0. Eso es importante, ¿de acuerdo? Porque una sucesión que es convergente es Cauchy. Entonces lo que estoy diciendo es que ya en espacios de dimensión infinita, porque yo ya les he dicho que los conjuntos o el conjunto de funciones continuas en un intervalo cerrado, ese conjunto es de dimensión infinita. En dimensión infinita, ya esto de normas equivalentes no se cumple, ¿de acuerdo? En general. Y ese es un ejemplo que ustedes deberían de buscar de nuevo. También sucede, usted puede probar que si xn es Cauchy con la norma 2, es Cauchy con la norma 1. Lo mismo sucede si las normas son equivalentes, digamos, si vos tenés una sucesión que converge a x en el espacio x con la norma 1, entonces usted puede probar, eso es fácil, se los dejo como ejercicio, que la sucesión también converge a x, pero con la norma 2, cuando son equivalentes las normas, ¿de acuerdo? Si no son equivalentes, eso no es cierto. Vale la observación aquí, muchachas y muchachos, que yo en esta clase, el 13 de julio, ustedes van a recibir un aviso de la nota de su examen 2. Y los felicito, les fue bien. Pero verán que en la tarea 2, he notado que algunos de ustedes, cuando tratan de hacer ejercicios que ya están resueltos, no los entienden. Y eso es terrible, porque hay veces ponen cosas que la misma solución del lugar donde les digo que lo vean, ni eso lo dice. Por ejemplo, la tarea 2, que muchos ejercicios eran del libro del brasileño, me decían cosas que no eran las que estaban ahí. Entonces, mi sugerencia es, muchachas y muchachos, tienen que aprenderse las definiciones muy bien. Si ustedes no se aprenden las definiciones bien, las cosas no pueden caminar, ¿verdad? Entonces, apréndanse las cosas bien, por favor. Es imperativo eso. Bueno, ya tenemos un ejercicio y ahora lo que yo quiero es que vamos a seguir adelante, porque no nos vamos a detener mucho en estudiar propiedades topológicas de espacios normados, porque todas las que ya conocemos de los espacios métricos se cumplen. Ahora lo que yo quiero estudiar es el concepto de función entre dos espacios normados. Entonces, para seguir adelante, es conveniente estudiar la continuidad entre, ya sabemos el concepto, pero vamos a seguir estudiando el concepto de continuidad entre funciones de un espacio normado X con una norma que le voy a llamar norma 1 y
o a otro espacio normado Y, no tiene por qué ser el mismo, con una norma 2, ¿verdad? Donde estos son espacios normados. El concepto de continuidad en espacios normados es el mismo concepto de continuidad en espacios métricos, como ya vimos en el vídeo anterior. Pero ahora, estimadas y estimados, me va a interesar un tipo especial de funciones que uno puede definir entre espacios normados. Y aquí es donde se separan los espacios métricos de los espacios normados en cuanto a la continuidad de esas funciones. Es que nos va a interesar, nos interesaremos en funciones que sean transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Acuérdense, cuando ustedes llevaron álgebra lineal, a ustedes les enseñaron que era una transformación lineal. El dominio tiene que ser un espacio vectorial, el codominio tiene que ser un espacio vectorial. Entonces, una transformación lineal era una función que agarraba una combinación lineal en el dominio de ese tipo, TAX1 más BX2, y saca los escalares y separa la suma. Esa es la función nueva que vamos a trabajar en espacios normados, transformaciones lineales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tengamos una función, la voy a llamar T, que va de un espacio normado a otro espacio normado, y lineal, o sea, una función de x en e y lineal, lo que escribí anteriormente, a esa cosa se le va a llamar operador lineal. Operador lineal. Pero, insístoles, X tiene que ser un espacio normado, Y un espacio normado y T transformación lineal. Entonces, cuando tenemos una transformación lineal entre espacios vectoriales, cada uno con norma, a eso le vamos a llamar operador lineal. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo hable de operadores lineales, usted tiene que asumir que ese operador es una transformación lineal y que tanto el dominio como el codominio son espacios normados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno podría, el primer operador lineal que uno debe estudiar, bueno, es el operador lineal acotado. Esto es importantísimo, muchachos, muchachas. Ya sabe usted que es un operador lineal y ahora vamos a ver qué es un operador lineal acotado. Entonces vea este ejemplo. Imagínate que tú tienes el espacio normado X con la norma 1 y el espacio Y con la norma 2, y especifico, para que no haya lugar a dudas, que son espacios normados. Ya lo dije, pero lo escribo. Entonces, un operador lineal, ya saben ustedes que es un operador lineal, es una transformación lineal, un operador lineal T de X en Y, es decir, transformación lineal entre X y Y, se llamará acotado si existe, ojo, si existe una constante positiva, una constante real positiva o cero, tal que hay veces, muchachos, ustedes me hacen preguntas que son muy ingenuas. Cuando yo les digo que existe un C que vive en R y voy a poner qué es lo que debe satisfacer, usted puede sacar rápidamente el contexto. O sea, no tengo por qué decirles tiene que ser una positivo cero, ¿de acuerdo? Usted lo saca del contexto. Lo que necesito es que ustedes
vayan agarrando esa malicia indígena y que no crean que cuando yo les diga un C en R es que puede ser negativo. Pero no les pongo más porque me van a decir, profe, cero. Y si les pongo un asterisco, ¿qué significa el asterisco? Entonces les pongo C en R tal que, fíjense bien lo que tiene que cumplir un operador lineal para que se llame acotado. T de X, la norma, pongo 2 porque eso es un elemento de Y, eso tiene que ser menor o igual que esa constante por la norma de X en 1. Y eso tiene que ser válido para cualquier X del dominio. Entonces, cuando existe una C tal que T de X es menor o igual que C por la norma de X, eso se llamará un operador acotado. O se dirá que el operador lineal T es acotado. Entonces, muchachas y muchachos, la diferencia entre las funciones que hemos estudiado en espacios métricos y estas nuevas que quiero estudiar es que ahora las funciones tienen esa característica lineal que le da el estar entre espacios vectoriales, ¿de acuerdo? Entonces eso no lo tienen que olvidar, por favor, que antes en espacios métricos no me interesaba la linealidad porque ahí no estábamos hablando de espacios métricos, aquí sí me interesa. Cuando hable de operadores lineales, transformaciones lineales entre espacios vectoriales normados. Por favor, no se les olvide eso. Hay algunos ejemplos que yo les daré. Un ejemplo que todo el mundo tiene que recordar o atesorar es una transformación lineal que va de X en X, del mismo conjunto, y que antes de decir se le llama que a cada X lo manda a X. O sea, agarra un elemento X y lo manda el mismo. Eso se le llama el operador lineal. Eso es lineal cuando X es normado. Eso se llama el operador lineal identidad. ¿De acuerdo? Y lo interesante es que cuando usted calcula la norma de T de X, eso es igual a la norma de X. ¿Estás de acuerdo? Porque como eso lo... Entonces ahí la C, aquí C es igual a 1, por si lo quiere ver. Ese es un ejemplo de un operador acotado y es lineal porque eso ya lo aprendieron en álgebra lineal. Otro ejemplo menos bonito es cuando vos tenés una T que va de un espacio normado X a un espacio normado Y, cualesquiera, y que cada X lo mandás, todo el mundo le pega al 0. Ese se llama el operador 0, así se va a llamar el operador 0. ¿Cuál es el operador 0? La transformación lineal que a todo X lo manda a 0. Y esto es fácil de darse cuenta que T de X es igual a norma de 0 y la norma de 0 es 0. Y esto es más chiquito o igual que X en norma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la C vale 0, ¿de acuerdo? Aquí C vale 0 en este caso. Tenemos dos ejemplos. Estos dos ejemplos, estimadas y estimados, son como los extremos. El operador identidad y el otro se llama el operador 0. Fíjense que yo quiero hablarles ahora de otro ejemplo más. Le voy a llamar el ejemplo 3. Vamos a suponer que X es el espacio de polinomios. X es el espacio de polinomios. Ya usted sabe que es un polinomio, pero son polinomios en el intervalo AB. Digamos, un polinomio es como digamos, un AX2 más BX más C. Ese es un polinomio cuadrático. Entonces, usted puede considerar polinomios de grado 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, imagínate que tenemos una transformación T que va de X. X es el espacio de polinomios en el intervalo AB. Y te lo manda
al mismo espacio. Esta función lo que hace, estimada y estimado, es que a cada polinomio x lo manda su derivada, que sigue siendo un polinomio, ¿de acuerdo? Este se conoce el operador derivación. Bueno, lo que pasa es que no es tan fácil escribirlo explícitamente. Yo aquí quiero pedirles que ustedes tienen que hacer un esfuerzo para entender estas cosas. Porque, por ejemplo, deme un polinomio, por ejemplo, t cuadrado. Entonces, vos agarrás el polinomio t cuadrado y t de t cuadrado te lo va a mandar a la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, es algo como, vos agarras t y lo agarrás el polinomio t cuadrado. ¿A dónde te lo va a mandar x'? Al polinomio 2t. ¿De acuerdo? Más o menos así es como ustedes tienen que pensar el asunto. Y si agarro el polinomio t al cubo más 4, ¿eso a dónde lo manda? A 3t cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace este operador. Deriva. Entonces a un polinomio le asocia el polinomio que es derivado. No quiero hablar más de eso, solo quiero que ustedes se acostumbren. Otro ejemplo, 4. Imagínense, este es un operador que tienen que recordar ustedes siempre. El dominio son funciones continuas en el intervalo AB. El codominio también son funciones continuas en el intervalo AB. Ojo, ahora son funciones cuyo dominio es una función y lo que te devuelve el codominio es otra función. Ustedes han visto funciones que te dan un número y te devuelve un número, te da un vector y te devuelve un vector. Ahora estoy dándote una función que agarra una función, te doy una t, agarra una función y te devuelve una función. Pero aquí yo quiero que tengan claro algo. Esta está definida de la siguiente forma. La x como una función la envía a la función t de x. Pero ¿quién es esa t de x? Esa t de x se evalúa en un t. Acuérdense que la función, para ver cuánto vale, agarro una preimagen y se la mando a una imagen. Entonces, t de x, que es una función, le evalúo en un t y eso lo manda a la integral de 0 a t de x, que es la función evaluada en x de tau, de tau. Bueno, si no lo estás comprendiendo, digamos que yo te digo, ¿quién es t de cos? Cos es la función, no le puedo poner cos de x, porque si le pongo cos de x, eso es un valor de coseno. Entonces, t de cos, ¿qué sería? Coseno es una función continua. Entonces, ¿qué sería t de cos en un punto t? Dándoles un ejemplo explícito. Esto sería la integral de a t del coseno de tau, ¿verdad? Entonces, aquí tienen un ejemplo específico de qué es lo que hace t. T agarra la función cos y t de cos lo evalúa en un t. ¿De acuerdo? Tienen que tener mucho cuidado con la notación aquí. Aquí hay otro ejemplo que quiero darles para que se vayan acostumbrando. Tengo otro operador, el dominio es también funciones continuas en el intervalo AB y el codominio es funciones continuas en el intervalo AB. Y lo que hace este operador es agarra una x, una función continua, y lo manda a otra función continua que le vamos a llamar t de x. Pero ¿cómo está esa nueva t de x? Esa nueva función. Esa nueva función, para saber quién es, le evalúo en un punto. Y lo nuevo que yo obtengo es t evaluado en x de t. Hay veces uno no entiende esto cuando está empezando, pero si quieren les doy un ejemplo. ¿Qué sería t de sin? T de sin es una nueva función. Entonces yo le evalúo en un t. ¿Y a qué sería igual t de sin de t? Eso es igual a t seno de t, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo específico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de operadores son operadores lineales porque cada uno de los dominios y codominios son espacios normados. Ya usted sabe que en las funciones continuas cuál es la norma que se toma.
En el espacio polinomio, los polinomios son funciones continuas, entonces es un subconjunto de las funciones continuas. Entonces, ahí tienen ejemplos. Para terminar con este video, quiero que vean cómo se aplica aquí lo que ustedes han aprendido en cursos más básicos. Observe que si t de x en x, de x en y, es acotado, recuerden, ¿qué significaba que era acotado? Vámonos a las definiciones. ¿Qué significa que un operador es acotado? ¿Se acuerdan? Que para cualquier x, en particular para cualquier x distinto de 0, existe una constante. Vayan a revisar la definición y estarán de acuerdo conmigo que esto dice la definición, que existe un c tal que ese c cumple eso. Le quito el 0. ¿Por qué le quito el 0? Porque la norma de 0 es 0. Entonces, si paso x con el valor 0, eso se indefine. Entonces, se quita el 0. Pero, ¿qué está diciendo eso, muchachas y muchachos? Eso está diciendo que este conjunto, este es un conjunto de números, porque la norma de x es un número y la norma de t de x también es un número, ¿de acuerdo? Este conjunto, donde los x son diferentes de 0, este conjunto posee una cota. Este conjunto, muchachas y muchachos, ese conjunto es un conjunto de números. La norma es un número. Dividir entre otro número te da número. Entonces, ese conjunto posee cota superior. ¿Cuál es la cota superior? C. Entonces, ¿qué sabemos de mate discreta o de cálculo 1? Algo que se llamaba el axioma del extremo superior. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice eso? Ese conjunto posee un supremo. Todo conjunto no vacío acotado superiormente posee un supremo. Entonces, ese conjunto posee un supremo. A ese supremo se le llama con esto. Este es el nombre que le voy a dar al supremo. ¿A cuál supremo? Al supremo del conjunto de todos estos elementos. Eso es por lo que les acabo de explicar. Y aquí ponga x distinto de 0. Entonces, al supremo de ese conjunto que está acotado por C, se le va a llamar norma de T. ¿De acuerdo? Y recuerde entonces, por lo que usted sabe de supremos, que cualquier elemento del conjunto es menor o igual que su supremo. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto debe ser menor o igual que el supremo, que le he llamado norma de T, para cualquier x que no sea 0. Luego, uno puede escribir, y que no se les olvide de esta relación, que la norma de t de x, la norma 2, es menor o igual que la norma de t, el supremo del conjunto, por la norma de x, 1. Y esto es para cualquier x diferente de 0. Lo que usted nunca tiene que olvidar, estimada y estimado, es esta definición, que a toda transformación lineal entre espacios normados, que le hemos llamado un operador lineal, cuando ese operador lineal es acotado, entonces el supremo existe, y ese supremo le llamamos norma de T. Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver otra forma de calcular ese numerito, y después vamos a ver cómo se utiliza todo esto en los espacios normados. ¿De acuerdo? ¿Para qué es que esto sirve? ¿Y qué es lo que me permite estudiar nuevo que no voy a obtener con los espacios métricos? Entonces, estamos en contacto, estimadas y estimados. Se cuidan, por favor. El mismo error de siempre.